Bien, vamos ahora a ver la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Lo que necesitamos saber es que ante todo es un instrumento contable. Bien, es un instrumento contable donde vamos a llevar un registro. Entonces es un registro contable. Como tal, aplica el principio de la partida doble, es decir, que todas las anotaciones, las entradas que hacen en este registro se anotan por partida doble. Bien, se van a anotar dos veces. Esto es esencial para entender algo que vamos a ver después, que la balanza de pagos siempre va a estar equilibrada, por definición, porque si es un instrumento contable que todo lo anotamos dos veces, una vez en el debe, una vez en el haber, al final del día el debe y el haber nos van a cuadrar. Bien, ¿y para qué llevamos este registro? Bien, es el registro sistemático de todas las transacciones económicas que un país lleva adelante con el resto del mundo. Todas las transacciones que impliquen flujos de dinero de agentes económicos de un país con agentes económicos de otro país se van a anotar aquí. Y el saldo de la balanza de pago, que generalmente se mide en dólares, pero la podemos medir en cualquier moneda, se va a poder consultar por mes, por trimestre, por año, como lo queramos llevar, el periodo de tiempo en el que es más común ver este apartado, este instrumento es, por supuesto, por año. Bien, ¿cómo funciona la balanza de pagos? La balanza de pago tiene, como dijimos, el debe y el haber que representan los ingresos de divisas y los pagos de divisas que los agentes económicos de este país hacen con respecto a agentes económicos de otros países. Como ingreso de divisas se van a anotar las transacciones que suministran divisas al país, es decir, todas aquellas transacciones que van a generar que al país se ingresen divisas se van a anotar como ingresos en la balanza de pago, ¿de acuerdo? Del país al cual le estamos calculando la balanza de pagos. Bien, ¿qué tenemos aquí? Las exportaciones de productos, las importaciones, que significaría las importaciones de capital, que básicamente son entradas de capital. ¿De acuerdo? Y como pago se van a anotar las transacciones que implican una salida de divisas, importaciones de productos, bienes o servicios que estamos importando, y también las inversiones que agentes económicos de este país realicen sobre el extranjero. Y la palabra saldo la vamos a utilizar para hacer referencia a la diferencia entonces que hemos tenido en un periodo de tiempo considerado, por lo general un año, entre los ingresos y los pagos que han realizado los agentes económicos de este país de divisas con los agentes económicos de otro país. Es decir, que al final del año vamos a tener cuántos dólares o divisas, digamos dólares pues la divisa más utilizada, han entrado al país por transacciones económicas y cuántos han salido del país por transacciones económicas. Bien, la balanza de pago la vamos a dividir en bloques y estos bloques son la cuenta corriente, la cuenta capital. Estas son las dos grandes cuentas en que se divide la balanza de pago, cuenta corriente, cuenta capital. Y también vamos a tener aquí la variación de reservas y después una cuenta menor que, como en todo instrumento contable, recoge los errores y omisiones de aquellas cosas que no hemos hecho bien. Al final estadísticamente hay que resolverlas. Bien, pero las dos cuentas principales de la balanza de pago es la cuenta corriente y la otra es la cuenta capital. Del funcionamiento, del movimiento que tenga la economía y se registre en estas dos cuentas, va a surgir el movimiento que vamos a tener en la variación de reservas del país. ¿Qué es la cuenta corriente? Bueno, la cuenta corriente es la subcuenta donde anotamos todo lo que es. En primer lugar, la cuenta de mercancías, lo que se denomina la balanza comercial. Bien, es la entrada y salida al país de mercancías, ya sean bienes o de bienes, perdón, cuando hablamos de mercancía hablamos de bienes. Después vamos a tener las cuentas de servicios y vamos a tener dos cuentas de servicios, la cuenta de servicios no factoriales y la cuenta de servicios factoriales. Los no factoriales son por excelencia los servicios originados a partir de las operaciones de comercio exterior. Bien, básicamente todo lo relacionado al transporte, la logística, los seguros, etcétera. Y en la cuenta de servicios factoriales vamos a tener los servicios
exportaciones o importaciones por el uso de factores productivos. Por ejemplo, aquí vamos a anotar los intereses de la deuda pública. Bien, cuando uno pide un préstamo, de alguna manera está pidiendo, alquilando, tomando factores productivos, capital en este caso de otro país, y el pago por eso, por ese uso, por esos servicios factoriales se anotan en la cuenta corriente, cuenta de servicios factoriales. Y después vamos a tener otras cuentas como transferencias corrientes. De acá vamos a anotar, por ejemplo, las donaciones, las ayudas al desarrollo, cuando un país le regala dinero a otro, o cuando agentes económicos de un país mandan donaciones a otro lugar, o ayuda porque hubo un terremoto, lo que sea, se anota acá. Y las remesas, que las remesas para muchos países son muy importantes, ya sea como ingresos o como pagos, y se le llama remesas al dinero que envían trabajadores que están trabajando justamente en un país que no es su país originario, y envían dinero a sus familiares o a quien sea en su país de origen. Bien, a ese envío se le denomina remesas. Por ejemplo, para México son muy importantes las remesas que reciben de los Estados Unidos. Muchos países, los países donde que tienen una población migrante, de mucha migración, de mucha gente que se ha ido a trabajar a otro lado, suelen recibir importantes cantidades de remesas, y los países que son receptores de las migraciones suelen tener una importante salida de divisas por motivo remesas. Todo esto es lo que vamos a anotar entonces en la cuenta corriente. Y en la cuenta capital vamos a anotar varias cuentas también. Tenemos, por ejemplo, la cuenta de transferencias de capital unilaterales. Bien, acá anotamos, por ejemplo, las herencias, cuando hay una herencia en un país que va a ser recibida por agentes económicos de otro país. Es una transferencia unilateral que se hace sin contraparte, y esto se anota en la cuenta capital, en esta subcuenta. Las condonaciones de deuda también, muchas veces instituciones o los propios países han condonado, perdonado deuda a otros países. Estas transferencias unilaterales, es decir, ese perdón de deuda es a cambio de nada, por lo menos económicamente hablando, y lo anotamos aquí. Bien, después tenemos la cuenta de activos no financieros no producidos, que acá anotamos, por ejemplo, cuando se enajenan porciones de tierra por agentes económicos de otro país, los derechos mineros, intangibles como marcas y demás, que pasan de manos de agentes económicos de un país hacia las manos de agentes económicos de otros países. Son activos no financieros y no producidos. Bien, los producidos irían en la cuenta mercancía, en la cuenta corriente. Y después tenemos la cuenta de inversión directa. Acá se anotan lo que se llama la inversión extranjera directa, cuando agentes económicos de un país van e invierten, ya sea que compran una empresa o construyen un lugar comercial o lo que fuera en otro país. Esa inversión extranjera directa, que para el país que la recibe le genera un ingreso de divisas, y para el país que es el emisor de esa inversión, que le genera una salida de divisas, se anota en la cuenta de inversión directa. Después tenemos la cuenta de inversión de cartera. Acá hablamos de cartera financiera, cuando agentes económicos de un país invierten en activos financieros de otro país, en bonos. Acá tenemos varios tipos de herramientas financieras modernas, pero y acá se anota lo que se llaman los capitales golondrinas. ¿Por qué? Porque así se le llaman a las inversiones de cartera, que compran activos financieros, y los activos financieros, así como se compran, se pueden vender. Entonces, en un momento puede haber un flujo positivo de ingreso de divisas a un país cuando hay inversión de cartera, pero esa inversión de cartera se puede revertir fácilmente. Por eso es que se le llaman capitales gordos. Estas transacciones económicas se anotan en la cuenta de inversión de cartera. Después tenemos otras cuentas de capital, donde anotamos, por ejemplo, los préstamos comerciales, los préstamos financieros, depósitos en el extranjero. Acá, por ejemplo,
un agente económico de un país que tiene un argentino que tiene un depósito en Uruguay, en Panamá, donde sea, al momento de hacer el depósito, ese dinero se anota como salida de divisas en la cuenta capital. Al revés, si algún extranjero tuviera fuera a poner dinero en una cuenta bancaria argentina, esas divisas se anotan en la cuenta capital como ingreso de divisas. Bien, acá tenemos entonces la estructura de la balanza de pagos y la tenemos por las cuentas que acabamos de explicar y si estas generan ingresos o pagos. Fíjense, en la cuenta corriente las mercancías generan un ingreso de divisas, se llaman exportaciones. Cuando generan salida, pagos de divisas, es el caso de las importaciones. Los servicios no factoriales también, como decíamos, son los relacionados sobre todo al comercio exterior. Ahí tenemos exportaciones e importaciones de esos servicios, y los servicios factoriales cuyo movimiento generan entradas de divisas, se anotan en la columna de ingresos, y salidas de divisas se notan en la columna de pago. Las transferencias corrientes funcionan de la misma manera. En la cuenta capital nos va a decir, el flujo de dinero en la cuenta capital nos va a decir cómo queda la posición de activos externos de un país versus el resto del mundo, cómo varía en un periodo. Entonces, cuando ingresa dinero, eso significa, por las distintas subcuentas de la cuenta capital, cuando ingresan divisas, eso significa que ese país ha aumentado su posición de pasivos externos versus el resto del mundo. El país que recibe divisas está recibiendo ahorro del resto del mundo, en la forma que sea que se reciba esas divisas. En cuenta capital estamos hablando, ¿no? Entonces, eso genera un aumento de la posición de pasivos externos. Y al revés, aquel país que realiza pagos a agentes económicos del resto del mundo en divisas, eso genera un aumento en su posición de activos externos o una reducción en su posición de activos de pasivos externos. Por ejemplo, si nosotros tomamos deuda externa, se anota en la cuenta capital como ingreso de divisas, y eso nos genera un aumento de pasivos externos. Bien, ahora bien, si nosotros pagamos deuda que tenemos, lo anotamos en la columna de pagos de divisas, y eso genera que aumentan nuestros activos externos. En este caso sería una disminución de pasivos externos. Le debemos menos al resto del mundo. Cuando el resto del mundo nos presta su ahorro, nos da sus divisas por la razón que sea, e ingresan por cuenta capital, lo anotamos como ingresos entonces, y aumentan los pasivos versus el resto del mundo. Y en el caso argentino los activos externos son negativos, por eso llamamos pasivos. Nosotros lo que hacemos es aumentar nuestros pasivos o disminuir nuestros pasivos externos. Bien, y acá tenemos cómo funcionan las transferencias de capital. Generan una entrada de divisas. Cuando las transferencias de capital generan una entrada de divisa, aumentan nuestros pasivos externos. Cuando hay entrada de divisa por activo no financiero, cuando hay entrada de divisa por inversión extranjera directa de extranjeros en el país, cuando obtenemos préstamos por otras inversiones, y cuando extranjeros en nuestro país generan inversiones en carteras, todo eso generan por cuenta capital ingreso de divisas y aumenta la posición pasiva deudora, en nuestro caso de Argentina, contra el resto del mundo, y viceversa, digamos, en el caso de que esos flujos fueran al contrario. Bien, en la sumatoria luego de los ingresos y pagos de las columnas que generan el ingreso de divisa o la salida de divisas, vamos a tener entonces la respuesta de qué va a pasar con la variación de reserva. Si a partir de la dinámica de la cuenta corriente más la cuenta capital han ingresado más divisas de las que han salido, por todas las cuentas que conforman la cuenta corriente, más todas las cuentas que conforman la cuenta capital, y al final del día ingresaron más de las que salieron, ese ingreso neto de divisas van a parar a aumentar la variación de reservas que guarda el Banco Central.
Al revés, si la salida de divisas por todas las subcuentas de la cuenta corriente más todas las subcuentas de la cuenta capital son mayores que las entradas de divisas, pues entonces al final del día la diferencia, las divisas que han salido de más salen también de las arcas del Banco Central y esto provoca una disminución en la variación de reservas. Es importante recordar que la balanza de pagos es un concepto de flujo. Bien, todo esto que nosotros vemos acá es el flujo financiero a lo largo de un año con el resto del mundo. Pero la posición internacional de inversión, que es a este concepto que vimos acá de la posición de un país en cuanto a pasivos o activos externos versus el resto del mundo, es un concepto de stock. Bien, nosotros iniciamos cualquier año con un determinado stock de posición internacional de inversión. En un determinado año arrancamos diciendo, bien, nosotros le debemos al mundo o acreemos al mundo por tanto. Y al final del año a ese stock inicial le sumamos el flujo anual y nos va a dar el stock final o el stock a fin de año.